A esta hora, damas y caballeros, hacemos el enlace con Barcelona, España, con la oficina privada de Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente de lunes a viernes nos regala una hora de su tiempo para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Le doy una cordial bienvenida a todas las personas que se suman a la sintonía. Gracias por permitirnos a ustedes llegar hasta sus hogares, sus oficinas, en fin, muchas gracias. No importa de qué religión es usted o si no tiene ninguna, si es ateo, igual, bienvenido. Un gusto que pueda estar aquí con nosotros. Y Carlos Fuchán por estos días nos está hablando acerca del verdadero evangelismo y explicando en qué consiste el verdadero evangelismo. Inclusive hemos entregado un material completamente gratis. Ya se han dado dos partes, el evangelismo parte 1 y el evangelismo parte 2. Son documentos electrónicos que si alguno de ustedes lo desea, por favor me lo piden aquí en el chat y con mucho gusto coloco un enlace para que solo dé clic aquí en la computadora y descargue ese libro electrónico. Nos vamos entonces con Carlos Fuchán a Barcelona para escuchar el tema del día de hoy. Carlos, muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en la ciudad de Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios, para ti y todos los amables oyentes verianos de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos en este día? Muy bien, Carlos, gracias a Dios, muy bien. Me alegro. ¿Cómo está ese clima por la costa este de los Estados Unidos? Aquí yo veo a través de la ventana que ya hay un sol esplendoroso en este momento. Gracias al Señor. Bueno, me alegro. Bueno, no me alegro mucho de eso del sol. Tú sabes que hay unos cómicos argentinos que, imitando el problema del sol brasileño, lo ponen como un problema, ¿no? Entonces dicen, o sol ardente cocineiro da gente. A ver, tradúzcanos. Ay, para mí es demasiado caluroso ahí en la Florida. Será porque pasé 40 años en Venezuela y entonces, sinceramente, me gusta muchísimo el clima frío. Es muy agradable. Pero bueno, también de vez en cuando uno da la bienvenida al verano. Pero vamos a darle la bienvenida a los oyentes en este día precioso, que de frío o de calor es un día más que tenemos en nuestra bendita esperanza y un día menos que nos falta para que suene la trompeta, de manera que el tiempo siempre está a favor nuestro del creyente. Ojalá que todos, como dijo el apóstol Pablo, ojalá que todos fueran iguales a él, menos estas cadenas. Ojalá que todos los que estén oyendo puedan detenerse por un momento a pensar en que estas palabras que hablamos son palabras de vida eterna y que tienen una connotación tremenda frente a la más cruda realidad que nadie puede negar y el más grande problema que nadie puede negar que tiene el ser humano sobre la tierra. ¿Cuál es, Donizetti? El más grave problema que tiene el ser humano, bueno, el único que ya no se volvería problema para un cristiano es la muerte. Exactamente, la muerte, que es una cosa que la muerte se encarga de demostrarnos a todos, sin excepción, que somos unos fracasados. Es algo asombroso, ¿no? Porque ahí se termina todo, ahí está el libro del Eclesiastés, que yo recomiendo mucho que lo lean las personas ateas, porque pueden darse cuenta de la soledad, de eso, del fracaso que tiene el hombre ante la muerte, ante las tinieblas definitivas, ¿no? Entonces se pone enfrente, de pie, un hombre que dice, bueno, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces esas palabras fueron las que conmovieron el corazón de Pedro cuando les dijo Jesús, ¿no queréis iros vosotros también? Y Pedro le dijo, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no hay nadie más. Entonces, si te tenemos que comer, te comeremos, si tenemos que beber tu sangre, nos la beberemos, pero nos quedamos contigo. Y damos gracias a Dios por la emisora
Vive el Estéreo, porque en esta mañana nos permite llegar a todos los rincones del mundo. Es increíble que le estamos dando vuelta al planeta Tierra en sus 41,000 y tantos kilómetros que tiene de perímetro en estas ondas hercianas, y con algunos décimas de segundo llega nuestra voz, llega nuestra propuesta, nuestra palabra de vida y de salud y de esperanza a un mundo que está en un caos total, especialmente en estos últimos tiempos. Entonces les anunciamos la vida eterna, les anunciamos a Jesucristo, el Redentor, que todavía sus brazos siguen abiertos. No hablamos de religión, hablamos de fe, de la persona que puede trabar una relación personal con el único y verdadero Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, a este es el que anunciamos. Bueno, y estamos llevando adelante el mensaje del evangelismo que llamamos un estudio que hizo un hermano nuestro en la fe hace medio siglo más o menos, llamado Luis Schaffer, y él pues hizo este libro que escribió, se llama El verdadero evangelismo, y estamos en el segundo capítulo. El segundo capítulo habla del objetivo del evangelismo. El primero, ¿se acuerdan de qué hablaba? Vamos a ver si en el chat me ponen de qué hablaba, cuál era el tema principal del primer capítulo. El segundo que estamos viendo es el objetivo del evangelismo, y Schaffer lo divide en una introducción y 7 partes principales, de las cuales 2 ya hemos avanzado. La primera parte era la expiación sustitutiva, y la segunda parte que vimos ayer era la justificación, este asunto de la justicia que nos es dada cuando recibimos el Evangelio. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a seguir adelante para hablar acerca de la regeneración. Fíjense bien, regeneración es algo nuevo. Algo regenerado quiere decir que empieza de nuevo, que estaba muerto y entonces está ahora vivo. Entonces, dice Schaffer, en la salvación se imparte también una nueva vida que solamente trae alivio a quien está muerto en sus delitos y pecados. Claro, la persona tiene que darse cuenta que está muerto. A eso se refería Jesús cuando le dijo a aquel joven: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el joven estaba vivo. ¿Cuándo empezó a estar vivo? Cuando le dijo Jesús, sígueme. En ese momento pasó de muerte a vida. Ustedes dirán, pero qué rápido. Sí, exactamente. ¿Cuánto tarda la energía eléctrica, la corriente que le llaman la chispa de la vida del espermatozoide en penetrar el óvulo? ¿Cuánto tarda? Tarda décimas de segundo. Y se produce la vida, y ahí está el espíritu, y está el alma, y está todo. No solamente está la carne, sino que hay un ser tripartito allí que tiene una nueva vida, una personalidad. Esto es igual. La nueva vida se posesiona de nosotros y nosotros de la nueva vida cuando aceptamos el evangelio de nuestra salvación, cuando le creemos a Dios. Decimos, sí, tienes razón. Entonces, en ese momento sentimos un alivio tremendo, porque nos damos cuenta de que estábamos muertos en delitos y pecados. Continúa Schaffer diciendo, es una nueva creación y regeneración que se manifiesta por el poder de Dios en base a la derramada sangre de Cristo en la cruz. Esto es importantísimo. Si no hay sangre derramada, no hay con qué pintar el dintel de las puertas. Entonces la muerte no pasaba por alto, sino que se podía meter en cualquier lado. Para pringar el dintel de las puertas había que tener sangre derramada. Entonces, la sangre derramada en la cruz
hace a los hombres, los constituye a todo ser humano en salvable, y la aplicación de esa sangre la ejerce Dios Padre en función de su soberanía y en función de su majestad y en función de su amor también. Entonces, selecciona Schaffer más de 80 pasajes con referencia a este tema para que tengamos una idea de la doctrina, de la importancia de esta revelación. En primer lugar, no es de ninguna manera la posición presente de los inconversos. La regeneración no es, o sea, es todo lo contrario, es que están muertos. Cito, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, de arriba, no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y añadió después en otra parte, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que las hallan. B. La vida eterna es la posesión presente del creyente. Ya la tiene ahora, no es que te la va a dar. No te va a dar la vida eterna. O la tienes en esta época o no la tienes nunca. Cito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tengo que rectificar una afirmación que acabo de hacer. No es que la persona que no recibe aquí la vida eterna no la recibe más. Nosotros la recibimos anticipadamente por fe. En el caso de las personas que tienen que vencer, todavía no la han recibido, pero la van a recibir condicionados a su victoria. Este es el caso de los destinatarios de Apocalipsis, por ejemplo. Continúo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí hay una cita que ustedes deben modificar, porque yo la copié de lo que Schaffer pues copió a su vez, que creo que sería la versión Reina Valera. Quizás me puedas ayudar a esta altura, Donizetti, en la textual. En Primera de Juan 5:13 hay un error que quisiera que verianos, hermanos y amigos, corrigieran, por favor. Primera de Juan 5:13. Dice en la Biblia textual, estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es todo, ¿verdad? Sí, estas cosas os estoy escribiendo. Sí, entonces aquí dice, estas cosas os he escrito o os estoy escribiendo. Yo creo que el participio es presente, por eso hay que hacer énfasis, porque las estaba escribiendo a aquellas personas de aquel tiempo, hace 2000 años, y nos las sigue escribiendo el Espíritu Santo en el día de hoy. Pero aquí dice, la Reina Valera, si la leemos un momentico, Donizetti, dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es un planteamiento un poco absurdo, porque ¿cómo van a creer si ya les dijo que habían creído? Claro. Entonces allí, eso es un error del texto Receptus, del texto griego de Erasmo, que fue corregido debidamente. Allí debe haber una nota en Primera de Juan 5:13, que seguramente manda a una nota en pasajes especiales. En la textual dice usted. Sí, claro. Ok, vamos a la nota especial. El 5:13 remite a
al pasaje especial 136. Voy al final de la Biblia textual y busco entonces este texto del 136 y dice así: el Textus Receptus, siguiendo a unciales tardíos y a minúsculos, añade, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A pesar de que uno pudiera arguir que la lectura más corta surgió con el propósito de remover la redundancia, es más probable que el registro preservado en los mejores manuscritos, en calidad y antigüedad, ahí están estos manuscritos se nos llegan Códice sinaítico y el códice vaticano. Y el Vaticano. Sinaítico y Vaticano. Sea el original, especialmente por la posibilidad de que pudo haber surgido como una asimilación a la declaración de Juan 20:31. Finalmente, las probabilidades intrínsecas del pasaje exhiben cierta incoherencia que mueve a perplejidad. Se escribe a los que creen, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean. Te das cuenta que es un poquito extraño esa añadidura, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. O sea, esto es una epístola que el apóstol Juan escribe a los que creen. Entonces no se puede escribir para que crean en el nombre del Hijo de Dios, porque ya son creyentes, ¿ves? Entonces esto mueve a la perplejidad. Pero lo más importante es que los dos códices más antiguos y más respetados y fieles no tienen esa añadidura. Entonces, tenemos que leer estas cosas, os estoy escribiendo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y por qué dice eso, Donizetti? Fíjate qué cosa tan interesante que es esto. Nos escribe porque uno sabe que cree, ¿no? Pero no sabe muchas veces que tiene vida eterna. Muchas personas, muchos creyentes, tú les preguntas acerca de la vida eterna y te dicen que sí, que la tendrán. Mira, yo congregué por muchos años en una denominación muy grande en el mundo, especialmente en Brasil, y el testimonio era: doy gracias a Dios por la vida eterna que Él me ofrece. Pero era algo como ya hecho, ¿no? Por la vida eterna que Él me ofrece, sí le soy firme y fiel hasta el fin. Entonces, al final de cuentas, no había recibido la vida eterna y la iba a recibir según fuera su fidelidad. Entonces, esto no es así. Y es un sentimiento que tiene el creyente, que tiene que ser modificado por la palabra de Dios, por la seguridad de la palabra de Dios. ¿Han contestado algo en el chat a esta altura sobre el primer capítulo? Por acá Daniel Milón escribió regeneración. Está por acá Vivian Álvarez, en el Cipenagos. A ver, Antonio Andión dice, eso se llama propiciación. Jesús Homero Camayo Belalcázar, ¿por qué, Alonso? ¿Cómo es entonces? Bueno, están hablando de otro asunto, pero cuando usted hizo la pregunta, sí se escribió. Lo que sucede, Carlos, es que si nos demoramos en leer el chat, se desaparece. Ya no puedo ir más atrás. Ah, ya. Ya se desapareció. Bueno, está bien. Entonces, lo que tratamos en el capítulo 1 es acerca de las falsas fuerzas en el evangelismo. Correcto. Entonces, hay que tratar de recordarlo. Muy bien. Entonces dice, aunque la vida eterna es una posesión presente del creyente y ahora segura, vamos a leerlo en Juan 5:24 y 10:28, por favor. Juan, capítulo 5, versículo 24 en la Biblia. Dice de la siguiente manera en la Biblia textual: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El verbo es en presente activo, tiene vida eterna, no tendrá vida eterna. Eso es muy importante, como Dios confecciona los verbos. No es lo mismo tiene que tendrá, son dos cosas diferentes. Igual cosa dice en 10:28 de Juan. Pasamos al capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Juan. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie
las arrebatará de mi mano. Exacto, yo les doy vida eterna. Ahora, fíjense aquí, yo me acuerdo que en 1985, cuando terminé el estudio sobre Apocalipsis, en aquel tiempo el estudio se llamaba El tiempo está cerca. Después se cambió el título por Es Apocalipsis para la Iglesia. ¿Ya cuánto hace? 85, hace 18 años casi, ¿no? Sí, sí. Lo mandé para el Instituto Teológico de Dallas para que ellos pudieran pues mejorarlo y publicarlo, darle publicidad. Pero de ninguna manera estuvieron de acuerdo con el planteamiento. Entonces aquí, fíjense ustedes la posición teológica que tienen ellos en la persona de Schaffer, porque lógicamente Schaffer fue el director, el presidente de este famosísimo seminario teológico, y aquí dice en el estudio como la salvación, dice, y ahora asegura como la salvación, esta se menciona algunas veces en un aspecto futuro. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y unas personas con la capacidad tan grande que tienen, que publicaron esa teología sistemática tan maravillosa, caen en el error de incluir Apocalipsis dentro de los parámetros o de las propuestas de la Iglesia. Fíjate tú, sin ningún tipo de explicación te dicen esto lo tengo que aclarar porque, como dije, es un estudio que hay que respetarlo desde el punto de vista gráfico, pues hay que reproducirlo tal como está, pero tengo que advertir acerca de ciertos errores que tiene en su teología. También recordemos que este estudio fue hecho hace casi 70 años. Y muchas cosas no se tenían claras hace 70 años como se tienen hoy en día. De todas formas, esta palabra de Apocalipsis 2:10 definitivamente es para la iglesia israelita que aún no tiene la corona de la vida, obviamente, y que la va a tener si vence. Está condicionada a vencer. Esto yo les recomiendo a todos nuestros hermanos y amigos del chat que procuren tener y hacer estudios bíblicos en el estudio de Apocalipsis. Es Apocalipsis para la Iglesia, que también se distribuye gratuitamente a través de Biblia Estéreo. Y son temas de discusión, la discusión está abierta. Nosotros no, en estas cuestiones tampoco decimos que estamos acertados en todo y que no aceptamos un debate, no, al contrario, pero sí les advierto que aceptamos el debate para ganar, no para perder. Muy bien, entonces, dice Primera de Timoteo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera. Bueno, pero aquí lógicamente Pablo no creo que se esté refiriendo a la vida eterna, sino al galardón, al galardón, que eso es distinto. Entonces, vamos a la tercera parte, que es la C, la vida eterna viene de Cristo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 3, 14 al 15, pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y finalmente cita Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es un versículo muy importante, repito, Primera de Juan 5:11, es un versículo muy importante por el tiempo perfecto que el apóstol usa en cuanto al verbo dar. Nos ha dado vida eterna.
Pretérito perfecto, nos ha dado, quiere decir, ya pasó, es un hecho consumado este asunto de la vida eterna. Parte D, la vida eterna es Cristo habitando en el creyente. Esto hace alusión también como a la naturaleza divina y el nuevo hombre. Cita Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso está en Colosenses 3:4. Después cita Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigue con 2 Corintios 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estáis reprobados? Y finalmente cita para esta parte 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estas cuestiones las decía el apóstol Pablo no como siervo y ministro del Señor únicamente, que a él le pasaba. No, esto es transferible a cualquier y a todos los creyentes. La vida eterna depende, este es el apartado E, el último. La vida eterna depende de la fe en Cristo como Salvador. Cita aquí Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y finalmente cita Juan 1:12-13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para finalizar, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la regeneración es presentada en las Escrituras como uno de los más importantes aspectos de la obra de salvación. Si no hay regeneración, no hay fe. Vamos a decir que el fruto de la fe es obviamente la regeneración, es nacer de nuevo. Si no, no pasamos de ser religiosos. Y allí es donde se convierte esto en un drama en vez de ser una gloria. Como su enseñanza es extraña a las cosas de este mundo, está totalmente omitida por cualquier sistema religioso. Fíjense ustedes que nadie te habla del asunto de Pentecostés. Nadie habla de la obra del Espíritu Santo que empezó en Pentecostés y que actualmente, hoy tenemos, ¿qué día? ¿20 Donizetti? 22. 22 de marzo de 2013. Hoy el Espíritu Santo está activo, lo mismo que estaba en Pentecostés. Esto no lo dicen las religiones. Entonces, por ser la única puerta de salida a través de la cual un alma puede ser librada del poder de las tinieblas y trasladada al reino del Hijo amado de Dios, es también cuidadosamente omitida de los credos satánicos y de las enseñanzas de sus apóstoles. Entre comillas, vamos a leerlo por favor en 2 Corintios 11, 13 al 15. Esto es algo muy importante que se entienda. Segundo a los Corintios capítulo 11,
versículo del 13 hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. O sea que no solamente en esa época había 13 apóstoles, ¿había más? Sí, había varios más, había legiones de apóstoles. Ah, ya. Uno piensa que eran solo 13. No, de los falsos apóstoles. Claro. ¿Me comprende? Allí se está hablando de los falsos apóstoles, de los que se llaman a sí mismos apóstoles. Estos son ministros de Satanás, lógicamente. Y especialmente aquellos, pues, que llevan un mensaje de justicia, de hacer obras, el mensaje de obras. Léanse la epístola de los Gálatas y allí van a poder verlo, identificarlo muy fácilmente. ¿O qué otro poder pudiera sustituirse que capacitara a un alma a levantarse al presente y futuro estado del cristiano como el estado descrito en la palabra de Dios? Fíjense qué pregunta. ¿En base a qué nosotros podríamos decir que tenemos todos estos años solamente perseverando en esta gracia, don Nicetti? Amaneciendo cada día con estas nuevas fuerzas, con esta esperanza que no se echa a perder, pero no se echa a perder no porque nos va bien, no se echa a perder a pesar de que nos va mal. Porque si fuera tan fácil como decir, oiga, métase usted a cristiano y le van a salir todas las cosas perfectas. Pero ¿qué va? Si las cosas no salen perfectas. Las cosas más bien se enredan, tenemos más problemas, más luchas, más oposiciones, pero eso sí, tenemos cada vez más victorias. No hay una sola lucha en que nosotros salgamos perdiendo. Siempre salimos ganando, pero de que vienen, vienen. Y entonces, ante esto, ¿quién es suficiente? Tiene que haber esa fuerza extraña, esa fuerza enigmática, esa fuerza maravillosa que es la fuerza del Espíritu Santo, es una realidad en nuestra vida. Y de allí surge nuestro testimonio. Y por eso el evangelismo es testimonio. Y por eso el evangelismo y el testimonio son personales. Y no están relacionados con ministros, sino con los santos. Esta es la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo es llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Cuántos vamos a llevar el mensaje de la reconciliación? Pues todos en absoluto. Preguntas en el chat. Están recibiendo en este momento el estudio del Apocalipsis, Carlos, y lo están descargando. Solo que me informan que el link está vencido, entonces lo voy a renovar ya mismo. Regálenme cuestión de un minutito, renovamos el link para que lo puedan descargar entonces. Adelante, Carlos, continúe. Muy bien, entonces la parte número 4 corresponde al don del Espíritu, que es una cosa distinta al bautismo del Espíritu. Dice Schaffer, la calidad de la vida en el creyente que honre a Dios ha sufrido un sinnúmero de fracasos debido a la casi universal confusión y negligencia de la verdad con relación a la obra del Espíritu en y a través de él. ¿De quién? Del creyente. Esto comienza en la tarea del Espíritu en su preparación de un alma para la salvación. En relación del Espíritu con el creyente, es muy importante reconocer que el Espíritu hace su habitación permanente al momento en que la persona cree. Oiga, permanente. Usted puede apagar el Espíritu, usted puede contristar al Espíritu, pero usted no puede, si ha recibido la regeneración del Espíritu, no se puede ir el Espíritu. Su galardón se verá a cero si usted es contumaz y es
y es tosudo y persiste en no oír la voz del Espíritu que repetidamente le hará durante toda su vida, cosa que no creo, porque sería hasta cierto punto achacar una insuficiencia al Espíritu Santo, entonces es posible que usted tenga una gran pérdida, pero no como hijo, sino no en su parte de salvación, de su esencia, sino como galardón, como aquellas cosas que Dios le quiere dar, le quiere premiar por su fidelidad, por su amor, por su perseverancia, por su fe, por su deseo de honrar a Dios. Entonces, estas cosas, pues es posible que se vean aminoradas. No es posible, se ven aminoradas, se ven desgastadas. Usted mismo lo ha hecho, yo mismo lo he hecho cuando no somos obedientes. Pero si andamos en el Espíritu, entonces tenemos los frutos del Espíritu, lógicamente. El Espíritu fructifica en nuestro espíritu. Entonces, aquí pues decimos que es muy importante que, dice Schaffer, y esto lo tenemos que escribir y resaltar, hace su habitación permanente al momento en que la persona cree. Por tanto, recibir al Espíritu no es una segunda bendición derramada sobre cristianos especialmente consagrados en respuesta a sus oraciones, pues a partir del día de Pentecostés y desde que el Evangelio fue dado entre los gentiles, hasta hoy el Espíritu Santo simplemente habita en el Hijo de Dios desde el momento mismo que éste pasa de muerte a vida. Ya, eso es todo. Aunado a esto, es necesario recordar que en Romanos 5, del 1 al 11, donde se enumeran algunos resultados inmediatos de la justificación por fe, el verso 5 afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También Pablo, al corregir a algunos cristianos de Corintio por pecados escandalosos, basó toda su apelación a ellos en que eran templo del Espíritu Santo. Así también le dice a los romanos en 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es muy importante porque no hay condicional. Si usted lo lee en la Reina Valera y en otras versiones va a encontrar condicional. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. No, la Biblia no dice si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después, más adelante, dice y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero no es la primera la condicional, sino la segunda. Esto es muy importante, sumamente importante. Y a los Gálatas en 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, a pesar de todos sus errores, miren que tenían los Gálatas, Pablo les dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba. Entonces también apropiadamente comprendidos Hechos 8:15 al 17 y 19:1-6 no constituyen una excepción a esta enseñanza positiva de la palabra de Dios. Después ustedes pueden leerlo, allí en el estudio está, y hacer comentarios o posiciones que vendrán posteriormente. Seguimos adelante. Es posible y necesario ser llenos del Espíritu Santo repetidamente para cada necesidad. Eso está en Efesios 5:18. Pero no debemos confundirlo nunca con el hecho de recibir el Espíritu. Hoy me siento espiritual, entonces que he recibido el Espíritu. No. Es que estás lleno del Espíritu porque andas en el Espíritu. No, una cosa es recibirlo y otra cosa es estar lleno del Espíritu. Son dos cosas diferentes.
Por medio de esta nueva relación con el Espíritu, el creyente es equipado de inmediato para enfrentarse a todas las demandas de la nueva vida que le exige su Dios y Salvador. Él exige, ¿cómo no? Y le va a exigir mucho más, claro que sí, cada día le exige más. Perfecto, pero le ha dado la ayuda. Y esa ayuda se la da una vez y por todas. Muy bien. La plena realidad de que el cristiano adquiere instantáneamente posesión del suficiente poder por el Espíritu para vivir completamente para Dios está en contraste directo con el ideal del mundo de ir edificando el carácter. Esto no es así. Cuando usted adopta a un niño, lo adopta ya en mayoría de edad y se acabó. No tiene Mire, dígame una cosa, cuando usted creyó hace un año, hace 2 meses, hace 10 años, hace 40 años, Dios le cambió los parámetros de pecado. En aquel tiempo le permitía pecar más que ahora. ¿Hubo un proceso de santificación o siempre fue igual? Pues siempre fue igual. Usted tendrá que estar de acuerdo conmigo que siempre fue lo mismo. Entonces no es esta cuestión que dice el mundo de ir edificando, construyendo el carácter del cristiano. El carácter del cristiano no se construye, ya está construido completamente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto del edificar el carácter demanda años de penosas derrotas y de fallos. Por supuesto que uno tendrá que aprender a rendirse a sí mismo al poder del Espíritu para encontrarse que es librado de todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, en fin, cosas semejantes a estas. En lugar de estas, el Espíritu Santo fructificará en el espíritu del creyente amor, gozo y paz, que se expresarán en paciencia, benignidad y bondad hacia el prójimo y en fe, mansedumbre y templanza hacia Dios. Esto está en Gálatas 5, 19, 24. Solo de esta manera, al haber recibido al Espíritu en el momento de ser salvo y al rendirnos a Él completamente, estaremos equipados desde ese momento para triunfar sobre la vieja naturaleza, la carne, y Satanás, el enemigo de las almas. Y también diría yo aquí, porque nosotros tenemos 3 enemigos, no 2. Son 3 enemigos: Satán, la carne, que es la principal, y el mundo, el cosmos satánico. Ese también es nuestro enemigo. Entonces aquí ustedes añádanle al estudio en esta línea, la carne, Satanás y el mundo. También experimentaremos una vida santa de compañerismo con Dios y encontraremos el don que el Espíritu nos ha dado para edificación de los demás. Hacer todo para edificación. Eso está en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 12, que se lo deberían aprender de memoria. Esa es toda la eclesiología que hay, toda la liturgia que hay está ahí, en ese sencillo capítulo, porque la iglesia del nuevo pacto no tiene liturgia, es sin liturgia. Toda la liturgia que había en el antiguo, Cristo la llevó a la cruz y nos libertó de todas esas liturgias. Entonces, mientras el Espíritu realiza su obra de santificación y enseñanza, por el momento podemos llenar a cabalidad la voluntad de Dios para nuestra vida. Mira, es indudable que uno conoce, por ejemplo, la palabra de Dios hoy más que ayer, y mañana la conocerá más que hoy, lógicamente, si vamos estudiando. Pero fíjate la maravilla del Señor, que nunca te hace sentir mal por lo que no sabes,
Oye, no tienes ningún complejo de inferioridad, no tienes nada de eso, te sientes contento hoy. Y mañana aprendiste otra cosa, pues igual te sientes contento. No te sientes triste por lo que no sabes, sino que te sientes contento por lo que sabes, cada día. Esto es una perfección del Espíritu Santo, esto es algo maravilloso y nos llama a vivir en el presente con Dios, porque el presente, recordemos que es el único tiempo de este espacio en el cual Dios nos ha puesto, en el cual, como decía Francisco de la Cueva, podemos tocar a Dios. Lo tocamos en el presente, no en el futuro. Hoy lo tocamos a Dios. No pensemos en el mañana, ni pensemos en el pasado, que fue tiempo mejor, ni nada de eso, porque solo nos sobrevendrán tristezas y amarguras, incertidumbres y problemas. Pero si estamos viviendo en el presente, estaremos actuando en la forma que Dios quiere que actuemos. Muy bien, tenemos las 57. Tenemos un par de minutos, Donizetti, para contestar o tratar de contestar inquietudes, incomprensiones o también disensiones, pues. ¿Por qué no? Muy bien, tenemos a 97 personas compartiendo a esta hora en el chat. José Acurcio dice, sí, ya entiendo, pero mi duda es puntual sobre Pablo. Si lo cuento entre los 12 que eligió el Señor o apóstol de los que el Espíritu eligió. ¿Usted contaría a Pablo dentro de los 12? No, de ninguna manera. Los 12 fueron previos a Pentecostés. No. Los 12 apóstoles del Señor, que son las 12 perlas del muro de la Jerusalén celestial, son los 12 apóstoles menos Judas, más Matías. O sea, esos son los 12. Bueno, alguna vez le escuché a un predicador decir, Matías no va a ocupar esa silla se le va a dar a Pablo, van a quitar a Matías y van a poner a Pablo. No, porque los 12 apóstoles allí están representando a la ley, a Israel, y Pablo fue enviado a los gentiles, así como Pedro fue enviado a la circuncisión. O sea, son aspectos distintos del ministerio apostólico. Pero los 12 apóstoles está muy claro. Primero se completó la docena y después bajó el Espíritu Santo, ¿no? Y además más bien yo pondría a Pablo y a Bernabé, que también era apóstol, no debemos olvidarnos de Bernabé, porque fueron enviados al campo de la predicación, al judío primeramente y después al griego. Entonces allí, pues, ellos son los postreros, los últimos apóstoles, eso sí. Allí tendríamos 14 apóstoles. ¿Hay registro de algún otro o no? Posiblemente hay otro, que es Apolos. Sería el 15, el apóstol número 15. 15, pero habría que investigar, pero yo creo que no más, no más. Pero definitivamente Pablo no forma parte del grupo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles simbolizan la ley. No, eso no tiene, eso es... Harina de otro costal. Sí, y ellos van a ser los jueces que van a juzgar a Israel. Yo, dice, el tiempo que pasé con vosotros, dice, os asigno un trono, un reino, un trono, para que os sentéis sobre trono junto a los tribus de Israel. Esto tiene que ver con una profecía muy antigua de que había, déjame ver a ver si la conseguimos por aquí, que está, si quieres irla buscando, en Isaías 1:26 está la profecía. Isaías 1:26. ¿Sabe que por ratitos se le satura el micrófono? Ah, caramba. Por ratitos. 1:26. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como los de antaño. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. Eso se refiere a la nueva Jerusalén, cuando va a estar el muro, que es Israel, porque la nueva Jerusalén es la iglesia y el muro es Israel. Y en el muro tiene 12 cimientos y 12 puertas. Entonces las puertas son unas perlas
y entonces allí van a estar los 12 apóstoles del Cordero como jueces. Y esto no tiene nada que ver con Pablo. Muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por lo que nos ha compartido en este día. Le deseamos que tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios mediante. Ahí teníamos a Carlos Fouchant.